Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estamos en una nueva edición del Anaquel que nos acerca Pablo Dreisig a esta casa con libros de filosofía judía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Alejandro? Bien, muy bien. Efectivamente, vamos a colocar hoy, Alejandro, otro libro en nuestra biblioteca imaginaria, en nuestro anaquel de nuestra biblioteca imaginaria e infinita de libros, como tú dices, de pensamiento y de filosofía judía. En este caso vamos a colocar un libro muy particular porque diría que es un anaquel o un estante de la biblioteca que está un poco vacía. Es un nicho, y esto es lo interesante de este libro, que viene a cubrir un espacio un poco, como decía, desértico, una suerte de agujero negro en la historia del pensamiento judío, agrego contemporáneo y sin dilación, ya digo, que tiene que ver con los judíos, la historia del pensamiento judío y la propia historia judía en relación a África. Uh-huh. Abordado de un modo muy singular en este caso, porque no se trata estrictamente de que los hay, y de un libro histórico, no se trata de un libro que aborde la historia de las relaciones reales, factuales entre los judíos y África. Recordemos solamente que estas relaciones remontan incluso a episodios tan singulares como el traslado de judíos vía expulsión de Castilla, Aragón y Navarra a Mali, en África, en el siglo XIV. Lo mismo judíos portugueses, niños, conducidos, cuando digo conducidos es entre comillas, ¿no? Expulsados, trasladados a Santo Tomé y Príncipe, que sería el Golfo de Guinea en África, también durante el medioevo. Más allá de estas interesantes relaciones que uno puede desplegar, este libro, cuyo título en español sería Sionismo o el sionismo, el imperio alemán y África, y que lleva como subtítulo muy sugerentemente las metamorfosis judías y los colores de la diferencia, del profesor de la Universidad de Berna en Suiza, Axel Stahler. El profesor Axel Stahler en este libro no analiza, como decía antes, la historia entre el pueblo judío y su relación con el continente africano, que también remonta, como tú sabes, a ciertas leyendas sobre tribus perdidas, como también traslados medievales, intercambios muy curiosos, sino que más bien el centro del libro es la imaginación judía con respecto a África como un posible lugar, como un hogar nacional. Ahora voy a decir algo acerca de eso, pero también la relación entre la negritud y la judeidad, es decir, estas figuras de la alteridad, estas figuras de la exclusión, en qué medida el judaísmo
se vio reflejado en el espejo de la negritud, en qué medida también imaginariamente se identificó contrariamente con, entre comillas, los blancos. Es decir, cómo ha jugado la imagen de África, la representación de África, productivamente en la imaginación judía. Y cuando digo la imaginación judía, esto puede incluir desde efectivamente estas cuestiones como la racialidad, hasta la música. Recordemos aquella butad que se suele decir que solamente un judío podía tocar también música de inspiración negra como Gershwin. Es decir, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el mundo negro y el mundo judío. Ahora bien, el libro, este libro del profesor Stahler, lo examina a partir de un episodio concreto y de una producción cultural concreta, que ya no es la del jazz en Estados Unidos, que podría ser un objeto de estudio, tampoco es Sartre y Frantz Fanon, que tiene que ver con el colonialismo en el pensamiento contemporáneo, que sería otra manera de abordar lo negro y lo judío, ¿no? Sino que curiosamente tiene que ver con Alemania a principios de siglo. El primer dato curioso y relevante es que efectivamente en 1903, recordemos que el título del libro es Sionismo. En 1903, el gobierno británico le propone a Theodor Herzl, el gran pensador del sionismo, le propone, decía, ceder tierras a colonos judíos, ¿no?, en el protectorado alemán en África. Esto que después se va a conocer como el Plan Uganda, ¿no? Toda esta historia a comienzos del 1900 entre el proyecto sionista original y Uganda como un posible hogar judío, ¿no? Hay que remarcar inmediatamente que este proyecto aborta inmediatamente. En 1905 es absolutamente rechazado en los congresos sionistas y jamás tuvo lugar. Esto para aventar, porque siempre hay que estar aventando esos fantasmas obscenos acerca de los proyectos de dominación judía coloniales. Bien, nunca tuvo lugar, pero sí fue contemplado. Fue contemplado, de hecho Herzl habla de Uganda como un posible lugar. Quiere decir que estaba dentro de la imaginación judía África, no estaba presente. Lo que el profesor Stahler toma es una cuestión realmente interesante. A comienzos de siglo, en esta misma época, en el comienzos de 1900, se publicaba en Alemania un periódico, una revista, no un periódico, una revista humorística. Había dos revistas importantes humorísticas, judías, en alemán. Una que se llamaba Schmilel, que es una derivación o está emparentado la palabra Schlemiel con la palabra Schlimassel, ¿no? Todas denotan infortunio, una persona que es un personaje típico de el mundo cultural yiddish, que significa alguien que tiene mala fortuna, que le va mal, un desgraciado, un infeliz, alguien que tiene una nube
que lo acompaña y solo le llueve a él esa nube, ¿no? Bueno, había otro periódico o otra revista humorística judía alemana que se llamaba Witzblatt, pero la que nos vamos a referir nosotros ahora es la de Schlemiel. Schlemiel, que era esta revista de caricaturas y de humor, tenía un personaje imaginario, ficticio, por supuesto, cuyo nombre, que también era un nombre de ficción, era Mwapka Jumbo, un nombre inventado, y que era un judío negro, converso, corresponsal del periódico en África. Y pasaba reportes. Y estos reportes se ponían como cartas, informes, ¿no? Reportes imaginarios, desde donde este personaje inventado reportaba, transmitía, informaba sobre una colonia judía imaginaria, una colonia, por supuesto, de colonos judíos en África, y era unas crónicas totalmente disparatadas, unos dislates, en estas colonias imaginarias en África, donde los judíos habían logrado instalarse y crear ahí un hogar nacional judío, por ejemplo, había intrigas policiales, un rabino reformista había sido asesinado por un grupo de judíos ortodoxos, había peleas con los Mitzrahim. Bueno, todo este mundo tan rico, lleno de aventuras, de cuestiones muy locas como la fantasía de una escuela de arte en África, donde se mezclaban los bailes africanos y el idioma yiddish, todo esto imaginado por el redactor de la revista, por Jungmann. Julius Moses era el editor general, por Jungmann, que era quien escribía estas extrañas crónicas donde los judíos habían logrado crear una mixtura, un sincretismo entre los ritos judíos ancestrales como el Purim y los rituales africanos. Toda esta explosión de imaginación, por otra parte, y es lo que le importa y lo que trabaja muy bien el texto, arrastraba también una reflexión profunda sobre la otredad, la alteridad judía y la alteridad negra. Por otra parte, y esto es un dato clave en el análisis, se habla mucho del colonialismo, por supuesto, inglés en África, el colonialismo holandés de los Boers, de los Afrikaners, el terrible colonialismo belga, ¿no? Con Leopoldo en el Congo, pero a veces se desconoce o pasa bajo el radar lo que fue los protectorados y el colonialismo alemán en África, que no solamente fue importante, sino que también fue muy importante para la mentalidad que luego iba a dar lugar al nacionalsocialismo, a los nazis, al nazismo. Algo que ya Hannah Arendt había sugerido, esta genealogía de los campos de concentración nazis en relación a los del colonialismo en África. Y es interesante porque en lo que sugiere el autor es que en estas crónicas satíricas hay una velada crítica al pensamiento colonial.
por lo menos hay una ambigüedad, hay una ansia, un anhelo utópico por un hogar en África o donde sea, pero por el otro lado hay una fuerte crítica de Max Jungmann y de la revista y de una parte de los judíos en Alemania a este tipo de cuestiones. Por ejemplo, el texto apunta a cierta identificación que transmite este cronista judío africano imaginario entre los judíos con el pueblo masái. También es muy importante que durante esta época se sucede la famosa pero olvidada Guerra de los Hereros, Inamá, en África, que fue el primer genocidio del siglo XX. Y esto sucede precisamente en el sudoeste de África, la zona alemana, en 1904. Entonces, esto también tiene un gran impacto sobre la mentalidad de los judíos y de estos judíos alemanes. Un poco para resumir, también, bueno, antes de esto, decir que la imaginación respecto a Alemania respecto de África, estaba muy presente en los escritores alemanes de la época. Hay que recordar al gran Oskar Paniza, también personajes judíos como Eduard Schnitzer, conocido como Emin Payá, el gran libro luego, bueno, Karl May, que escribía luego aventuras para niños en África. Ahora, mientras África estaba muy presente en esta época para los alemanes, para los judíos también estaba presente, pero en los judíos aparecía toda esta cuestión compleja de identificarse con el oprimido, pero también de tener anhelos de colonización, es decir, era complejo y muy interesante lo que plantea el libro. Precisamente son estos sueños, estos anhelos y también esta idea de esta relación entre la negritud y lo judío, que quizás la amistad entre el filósofo judío Heschel y Martin Luther King en Estados Unidos va a sellar, digamos, finalmente, ¿no? A pesar de también muchos desencuentros. Para finalizar, Alejandro, entonces paso los datos del libro. Zionism, The German Empire and Africa, de el profesor Axel Stachler, de Berna, de la Universidad de Berna. La editorial es de Gruyter y la fecha de edición del libro es 2019. Pues estupendo, Pablo Dreisig. Gracias, como siempre, por acercar estos libros aquí a Radio Sefarad, esta filosofía judía, y en este caso, este libro de Axel Stahler que nos has desgranado, completar o rellenar ese huequito, ¿no?, que nos decías de la estantería de este anaquel, en ese espacio vacío de la historia del pensamiento judío contemporáneo, en esa relación con África, esa negritud y esa relación de Alemania que nos has comentado a inicios del siglo XX. Aquí cerramos esta edición del Anaquel y te esperamos, igual que a los oyentes, en una próxima para seguir colocando en esa estantería más libros de filosofía judía. Gracias a ti, Alejandro.